Fueron aproximadamente 3 años que yo estuve con visa de estudiante y que me permitía trabajar part-time, que eran 20 horas. ¿Consideras que fue un buen precio el que pagaste? Cuando yo comencé a estudiar en esta escuela, al principio me asusté demasiado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana y solía ser consejera para estudiantes internacionales aquí en la ciudad de Vancouver. Bueno, y en esta ocasión quise invitar a un amigo a que nos platicara un poco más de su experiencia aquí en Canadá. Creo que es bien importante que ustedes escuchen otros puntos de vista, otras opiniones, porque en varias ocasiones les he dicho que aquí en Canadá nadie tiene la misma historia, todos pasamos por cosas diferentes y es por eso que decidí invitar a Eduardo. Bueno, y la razón por la que le invité, número uno, es por la carrera que decidió estudiar, que es programación de sitios web y de aplicaciones, que desde mi punto de vista es una de las carreras más importantes y más solicitadas, no nada más en Canadá, sino que en muchas partes del mundo. La segunda razón por la que decidí invitarlo es porque también quiero que nos cuente un poquito de su experiencia como estudiante internacional. Entonces, ya sea que tú estés interesado o interesada en la carrera de programación o que simplemente estés interesado en buscar un programa en el extranjero, creo que es importante que escuches la experiencia de alguien que ya ha vivido aquí como estudiante internacional y probablemente puedas encontrar algunos tips o algunos consejos que puedan hacer tu camino mucho más claro. Chicos, les aclaro, yo no soy consultora migratoria, solía ser consejera educativa. Este video es simplemente para compartir la experiencia de Eduardo aquí en Canadá, así que espero que les guste. ¿Cómo te decidiste por la carrera de programación? Bueno, yo siempre tuve interés por esta carrera, pero busqué en varias escuelas mientras yo estaba viviendo en México y ninguna universidad ofrecía un programa tan exacto y técnico como el que yo estaba buscando. Por lo tanto, estudié una carrera completamente diferente en México y cuando llegué aquí me di cuenta que la mayoría de las escuelas ofrecían este programa que yo estaba buscando. Y fue cuando yo decidí que era el momento de cambiar mi carrera a algo que yo quería demasiado y no pude obtener mientras yo vivía en México. Entonces, una vez que viste que aquí había mucho más oportunidad para esta carrera, ¿cómo fue tu proceso de selección de escuela? ¿Cómo decidiste que querías estudiar en Langara? Ok, bueno, antes de mencionar eso me gustaría decir que otra razón por la que decidí estudiar en las escuelas de Canadá es de que uno de los importantes facts o información a saber de estos programas, Vancouver especialmente es considerado el Hollywood de programación, lo que significa que la mayoría de las empresas más reconocidas están comenzando a migrar aquí, que se va a volver el próximo Silicon Valley, incluido Amazon, Google, Nintendo, Netflix. Estas compañías ya se encuentran aquí, fue una de las razones que decidí porque sabía que iba a tener más oportunidades. Al saber esto, empecé a ver varias escuelas. Primero chequé las escuelas privadas, las escuelas públicas. Yo solo empecé a buscar los precios, pero después me di cuenta que era demasiado difícil registrarse en las escuelas y yo no lo podía hacer por mi cuenta. Entonces recurrí a una agencia en la cual me ayudaron a checar todos los programas que necesitaba, decirme exactamente si necesitaba una escuela privada o una pública y cuál me podía ofrecer una visa más larga después de que terminara el programa. Considero que realmente nada más los estudiantes internacionales tenemos este problema porque tenemos más requisitos que cumplir. Tenemos que comprobar que dependiendo del programa, si es un post-degree o un máster, tienes que comprobar y revalidar todos tus estudios antes de poderte inscribir y te piden un examen de inglés. Todo esto tiene fechas específicas para registrarse que uno como persona ir a su website está todo muy confuso ya que tienen siempre todo dividido entre domésticos e internacionales. Fue cuando decidí que el Langara College era mi opción. Era un término medio en precio en comparación de todas las escuelas públicas y me ofrecía todas las materias necesarias para yo al poder egresar de este programa poder conseguir un trabajo rápidamente. Cuando hablamos de Langara, Langara es una escuela pública y tú al ser estudiante internacional aquí en Canadá, es una decisión importante cuando tú eliges si te vas a ir a una escuela pública o a una escuela privada.
Las dos son buenas, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Si quieren saber más acerca de lo que estoy hablando, les voy a dejar un video donde explico más a detalle la diferencia entre escuelas públicas y privadas, pero para propósitos de este video sí quiero aclarar que Langara es una escuela pública aquí en Vancouver que recibe a estudiantes internacionales. La siguiente pregunta. Ya una vez que entraste a Langara, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de tu experiencia en una escuela pública aquí en Canadá? Lo quisiera comparar con la educación que yo obtuve en México, en una escuela pública, teniendo en cuenta que acá fue una escuela pública. La diferencia es que el nivel educativo es mucho más alto en una escuela pública que en una privada aquí en Vancouver en la mayoría de los casos. Cuando yo comencé a estudiar en esta escuela, al principio me asusté demasiado porque la exigencia es demasiada en comparación de lo que yo tenía en México. Puede ser por el programa que tomé, debido a que la mayoría de mis compañeros ya tenían un background relacionado con programación y tenían varios años trabajando en eso. Entonces era mi responsabilidad ajustarme a su nivel académico y la mayoría del tiempo eran días de 8 de la mañana hasta 7, 8 de la noche en la escuela y estudiando o posiblemente más tarde. Algo que también me gustaría mencionar que va más allá de la parte académica, porque empezar una carrera fuera de tu país en otro idioma creo que significa un reto para todos, pero algo que no se platica mucho es no nada más las cuestiones académicas, sino que te vas a enfrentar a un salón de clases que está lleno de gente de muchísimos países. Entonces, si me puedes platicar un poquito en cuestión de convivencia, ¿sentiste que fue fácil? ¿Hubo retos? ¿Los trabajos en equipo? Mi experiencia trabajando con otros países, bueno, no trabajando, estudiando y formando equipos con otros países, sí es difícil porque la cultura en la escuela marca la diferencia claramente. Hay unos países en los cuales su requerimiento académico es menor y no se llegan a adaptar. Incluso estos países son los que terminan repitiendo materias, no se pueden graduar al último, porque hay un límite de veces que puedes repetir una materia. Pero noté que yo como mexicano, latino, la mayoría de las personas con las que yo hice una amistad y tuve que hacer trabajo en equipo fueron países relacionados con Latinoamérica. Algunos de Europa, pero la mayoría de Latinoamérica. Chicos, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, la mejor manera de hacérmelo saber es dándome un like, dejándome un comentario, para que así pueda seguir creando videos con esta temática donde traigo a mis amigos y ellos también nos comparten su experiencia. Tu carrera en sí, programación de aplicaciones, de páginas web, es algo que está muy en tendencia. Entonces, si le pudieras compartir a las personas cuánto fue lo que pagaste o cuánto es el presupuesto que debes tener para entrar a una carrera así. Cuando comienzas a ver uno de estos programas te dan un precio que es el tuition fee y tenemos que ser cuidadosos con este precio, ya que mi programa de estudio era de $28,000, $29,000 aproximadamente, pero eso nada más es el tuition fee. Cuando entras a una escuela pública también te hacen cargos relacionados con el transporte público, las aulas, mantenimiento y muchos más que realmente nunca supe de qué eran, pero se elevó mi programa alrededor de $36,000 como un total que yo podría poner aproximadamente. ¿Consideras que fue una buena inversión? ¿Fue un precio justo por lo que aprendiste? Y no nada más por lo que aprendiste, sino en general, ¿no? Las ventajas, las desventajas, la parte académica, la parte social. ¿Consideras que fue un buen precio el que pagaste? Considero que el precio sí es elevado para el programa, pero tiene sus razones por las cuales tiene que ser elevado, ya que si fuera muy barato, muchas personas aplicarían y habría menos lugares. Entonces, yo sí lo volvería a pagar. Yo siento que sí le saqué el provecho que se le tenía que sacar a ese programa. Creo que hay otros programas que, si ya tienes experiencia, podrías tomarlos en lugar de estos de 1 año. Mi programa fue de 2 años. Yo no tenía experiencia en programación, nunca había tocado una línea de un código. Para mí 2 años estudiando esto fue suficiente y creo que el precio sí terminó siendo justo para mí.
Se los he mencionado anteriormente en otros videos, nosotros al ser estudiantes internacionales nos toca pagar más, no es específicamente la carrera de Eduardo, realmente cualquier programa que tú quieras tomar como estudiante internacional va a considerar una inversión fuerte de dinero, pero creo que al final del día vale la pena la inversión. Y aclarar también, esto que tú pagaste fue en un solo pago, había planes de pago, ¿cómo funcionaba? No, regularmente para estos programas, para poderte inscribir tienes que dar el pago del primer semestre. La mayoría de lo que sería, que aproximadamente son como $6,500, $7,000 para tu primer semestre. Y cada semestre, que realmente son cuatrimestres, ellos lo mencionan como semestres, pero son cuatrimestres, tienes que volver a dar otro pago. Todos los pagos fueron diferidos en 4 meses. En total fue 1 año y 6 meses que duró el programa, diferido en 4 meses. Primero quiero contarles, ¿llevas aproximadamente cuántos años de que te graduaste de Langara? Voy a cumplir en agosto 2 años. Ok, en agosto cumples 2 años. Ahora me interesa saber cuál fue tu experiencia una vez que te graduaste de Langara, de una escuela pública. Yo comencé a asistir a varios meetups y lo que hacíamos en estos meetups era de que había varias personas que ya trabajaban en la industria y ellos daban pláticas y consejos para otras personas que quisieran ingresar a la industria. Incluso varios de ellos ofrecían trabajos. Esos trabajos eran para personas con un nivel intermedio avanzado en programación. Yo era apenas considerado junior, lo que significa que apenas estaba empezando, y decidí hacerme amigos de varias personas que asistían a estos meetups. Y una de estas personas un día me mandó un mensaje recomendándome con una empresa a la cual tuve que asistir al día siguiente. Tuve un examen en esta empresa y fue como conseguí mi primer trabajo. Tengo que mencionar que cuando tú te gradúas de una escuela sin experiencia y eres considerado junior, regularmente vas a comenzar a trabajar en empresas pequeñas que son startups. En estos startups hay pocas personas, entonces yo considero que es la mejor forma de tener una profesión más estable, porque vas a aprender más rápido y tienes que hacer más cosas. Así que este fue mi primer trabajo. La verdad es que, si le soy sincera, a Eduardo no le gusta reconocerlo, pero desde mi punto de vista, yo considero que el crecimiento profesional que has tenido una vez de graduarte realmente está increíble. He visto cómo día tras día te sigues preparando. Entonces es por eso que realmente me interesaba que ustedes pudieran escuchar un poco de su opinión. Creo que eso de ir a los meetups, a estas reuniones donde conoces a gente que está en tu misma área de trabajo, es algo bien importante. ¿Piensas que estos meetups, estas reuniones son muy típicas de la cultura canadiense? ¿Sientes que así es como se maneja la cultura canadiense? Sí, estoy seguro y 100% puedo confirmar que todas las carreras que se encuentran aquí en Vancouver, todas tienen meetups en las cuales pueden asistir las personas para conocer otras personas que trabajan en la industria y hacerse su círculo o su network más grande. Sí me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de lo que son salarios o la expectativa de los salarios. Yo creo que podría mencionar que es como apostar si hablamos de dinero, porque realmente es un buen salario dependiendo de la empresa en que uno trabaje, pero para conseguir un salario en estos tienes que ser una persona que todas las semanas después del trabajo, no todos los días, pero regularmente tiene que seguirse preparando para poder aumentar su nivel profesional, ya que todo está dividido en junior, intermediate y advanced. Una persona que se gradúa en mi industria, si trabaja para una startup, regularmente su salario va a ser entre $22 y $24 la hora con su primer trabajo. Esto hablando de una startup. Si trabaja para una compañía más grande o mediana, su salario va a estar entre $33 y $35 la hora. Hablando ahora de cuestiones migratorias. Un pequeño paréntesis, chicos, y de manera muy breve les quiero comentar que al estudiar en una escuela pública, al graduarte, tú tienes derecho a aplicar por un permiso abierto de trabajo sin necesidad de tener un puesto o una oferta laboral segura. Que en pocas palabras, esta es una de las mayores diferencias entre escuelas públicas y escuelas privadas, es este permiso de trabajo abierto.
Ya una vez mencionado esto brevemente, quiero hablar en concreto de las posibilidades migratorias. ¿Cómo consideras que está el tema de migración al tú haberte graduado en una escuela pública como programador? Yo creo que cuando te gradúas de una escuela y ya te encuentras trabajando en la industria, el gobierno de Canadá quiere que las personas que trabajen en posiciones que ellos consideran que es el futuro para su nación, quieren que se queden. Por esta razón, yo personalmente fue demasiado fácil yo aplicar para mi proceso migratorio para quedarme permanentemente en Canadá, ya que tienen diferentes programas en los cuales los requerimientos son prácticamente nulos. Te piden solo demostrar que trabajas en un área de programación, que tengas tu título universitario y eso es todo. Incluso para exámenes de inglés ni te los piden para migración en estos casos. Aquí en Canadá puedes aplicar por la residencia de distintas maneras. Pero algo bien importante, que es la manera en cómo aplicó Eduardo, que ya nos comentó un poquito de esto, es que Canadá tiene obviamente una lista de ciertas profesiones que ellos necesitan. Entonces, cuando tu profesión pertenece a esta lista, hay un proceso antes de aplicar a la residencia, y corrígeme un poco porque siempre me trabo en el PMP, que es así como se llama. Antes de que tú vas a aplicar a la residencia, al tener tú la profesión indicada para Canadá, el Estado te va a nominar primero, ¿no? Y esta nominación implica 600 puntos extra. Si estás en la lista de las carreras que Canadá o profesiones que Canadá necesita, lo único que se tiene que hacer en estos casos, existe un programa que se llama PNP, que es Provincial Nomination. Lo que haces aquí es que la provincia de BC, de British Columbia, te pide que le envíes documentos en los cuales tú demuestras que estás trabajando en la industria. Y también te piden que, de preferencia, que envíes algo relacionado con la escuela, de que estuviste en una escuela pública. Esto de la escuela pública no es 100% necesario, pero te ayuda mucho, ya que aún así estás compitiendo con otras personas. Al recibir esta nominación, te van a dar 600 puntos. Cuando tú aceptas esos 600 puntos en tu residencia, que regularmente en promedio estaban 450 puntos para que te la dieran, a tu total que tenías, que, por ejemplo, 400, la aumentaba a 600 puntos. Entonces era 100% seguro que en cualquier draw o ronda que saliera, tú ibas a ser seleccionado para ser residente de Canadá. Si te interesa realmente esta carrera, estudiar programación en Canadá es una excelente oportunidad para emigrar. Y creo que también no nada más estudiándolo. Creo que si tú ya tienes bastantes años de experiencia en esta profesión afuera de Canadá, creo que también es una muy buena oportunidad para aplicar a la residencia, ¿no? De hecho, existen programas aquí en Canadá de empresas privadas que lo único que hacen ellos es contactar personas en el extranjero que se dediquen a programación o IT, y ellos se encargan de conectarlos con empresas para que automáticamente pueden aplicar por medio de PNP, que también te otorga un permiso abierto de trabajo, no abierto, un permiso directamente con ellos, que te da la residencia automáticamente, y ellos te ayudan a conectarte sin venir a la escuela. Pero para poder hacer esto tienes que ser una persona con mucha experiencia profesional en IT. De otra forma, la única manera es de que vengan aquí, estén en una escuela y empiezan a trabajar desde cero en el área de IT. Ya la última pregunta, y con la que me gustaría cerrar: todos tenemos una historia aquí en Canadá. Antes de llegar al éxito, todos tuvimos que pasar por altibajos. Entonces quiero que me cuentes un poquito de tu vida aquí en Vancouver antes de empezar a estudiar en Langara. Yo creo que podría definir mi vida antes de la escuela pública como las películas donde mencionaban que iba un latino al extranjero. Yo llegué acá a Vancouver gracias a Diana, porque ella es mi amiga, y por ella me platicó y siempre fue honesta de cómo era Vancouver, cómo te iba a recibir y cómo ibas a empezar. Yo sabía que al llegar aquí mi carrera prácticamente no iba a tener validez alguna, que no iba a llegar a tener el mejor trabajo del mundo. Yo empecé trabajando en un restaurante en el cual estuve casi 2 años. Durante estos 2 años yo también me encontraba en una escuela privada en la cual tomé un curso de negocios, que me ayudó demasiado para mejorar mi inglés y prepararme para mi meta, que era ir a una escuela pública. Fueron aproximadamente 3 años que yo estuve
con visa de estudiante y que me permitía trabajar part-time, que eran 20 horas. Al llegar aquí, estos 3 años que trabajé en este restaurante y otro restaurante más, me di cuenta de cómo era la cultura. Mi inglés mejoró, hice conexiones que me ayudaron a decidir que programación era lo mío. Hubo varios clientes que se hicieron amigos y gracias a ellos yo pude tener entrevistas de trabajo. Creo que la parte más difícil antes era no poder ir a México tan seguido como yo quisiera, cada 6 meses. Iba aproximadamente cada año o incluso cada 2 años, porque mi plan era mejorar mi inglés para poder conseguir el puntaje que me pedían para entrar a la escuela pública. Era no gastar tanto dinero porque sabía que no iba a poder tener el apoyo completo de mis papás para poder pagar una escuela de ese precio. Quiero mencionar que yo no vengo de una clase alta, entonces no tenía la facilidad de poder pagar esta escuela. Entonces tuve que guardar todo lo que yo podía con las pocas horas que yo podía trabajar y no salía tanto. Tuve que sacrificar 2-3 años de mi vida trabajando lo que podía y estudiando para poder lograr lo que hasta este momento yo considero que, y estoy orgulloso de que he podido completar en mi vida. Tiene mucha razón, es sacrificar 2 o 3 años de tu vida trabajando, ahorrando, pero creo que aquí lo positivo es que, bueno, aquí hay 2 ejemplos de que es posible, ¿no? Es posible trabajar, estudiar, ahorrar con sus sacrificios, claro está, pero al final del día los dos pudimos ir a una escuela pública, graduarnos y vuelvo a aclarar, chicos, la escuela pública no es el único camino a la residencia. Esto es solo un ejemplo más. Si quieren checar más experiencias, tengo otro video en mi canal hablando con otra amiga que tuvo un proceso distinto. Y esta es la idea, ¿no? La idea de estos videos es enseñarles diferentes historias. Entonces, pues simplemente agradecerte por haberte tomado el tiempo de compartir tu experiencia. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video. Muchas gracias a ustedes también por verme. Si se quedaron hasta el final, se los agradezco. Un pequeño anuncio: actualmente ya no me encuentro dando asesorías privadas, entonces como siempre en la caja de información les voy a dejar las 2 compañías con las que estoy trabajando. Una es una consultora educativa, la otra es una consultora migratoria. Entonces, si están en busca de venir a Canadá, mi consejo de siempre: busquen ayuda profesional. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Nos vemos a la próxima.